Estamos acá en esta zona del Cáucaso, ¿sí? Fíjense, estamos entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿sí? El Cáucaso, o toda esta región, limita al oeste con el Mar Negro y al este con el Mar Caspio. Si saco el zoom, lo pueden ver ahora en perspectiva o en relación con la zona de influencia con la cual habíamos trabajado la vez pasada, ¿no? Partiendo de la península itálica, ¿no? Y todo el Mediterráneo, este, bajo dominio romano. Bueno, el Cáucaso está acá, en esta zona. ¿Por qué nos partimos del Cáucaso? Porque se cree, y cuando digo se cree es porque digamos, todas las formulaciones que podemos hacer son en algún punto no solamente hipotéticas, sino que tienen un grado de imprecisión alto, porque estamos hablando del año 4000 antes de Cristo. Es muy difícil, como pueden imaginarse, tener certezas respecto de una época de la cual hay muy poco testimonio, pocas fuentes de todo tipo, ¿no? Bueno, decía, hacia el año 4000 lo que se supone es que los habitantes de esta región del Cáucaso empezaron a migrar, y empezaron a migrar principalmente por falta de recursos, por falta de alimentos, por escasez, y empezaron a migrar en sucesivas oleadas migratorias, un pueblo nómade, este pueblo indoeuropeo, llamado indoeuropeo, llamado así por las zonas a las cuales migró, supuestamente, ¿no? Decía, empezó a migrar primero a la zona de Anatolia, es decir, esta zona de Asia Menor, después a la zona de la India, ¿sí? Al sureste, eh, y por supuesto, al fin entró en Europa, ingresó en Europa, y todo este desplazamiento migratorio lo que hizo fue impactar, por supuesto, en distintas manifestaciones lingüísticas, en distintas realizaciones lingüísticas que se denominan ramas, ¿sí? De esta lengua hipotética del proto-indoeuropeo, sobre la cual quiero hacer algunas precisiones a continuación. Veamos. Lo que se estudió fundamentalmente en el siglo XVIII, y a partir de las investigaciones de un lingüista llamado Franz Bopp, un lingüista que trabajó en el marco, digamos, de una corriente de estudios lingüísticos dominante en la época, digamos, podemos decir una escuela lingüística del siglo XVIII que se conoce como la gramática comparativa, ¿sí? O la lingüística comparativa, es decir, estudios lingüísticos dedicados a comparar las lenguas, los sistemas lingüísticos entre sí. En particular, este Franz Bopp se dedicó a 3 lenguas: el latín, el griego, me refiero al griego clásico o antiguo, no el actual, no el moderno, y el sánscrito. El sánscrito es la lengua antigua de la India, la lengua clásica de la India. Siempre hablábamos, ¿no? de la India como una de las zonas migratorias de este pueblo del Cáucaso, o de estos pobladores del Cáucaso. Bueno, ¿qué hizo este Franz Bopp? Empezó a buscar entre estas lenguas lo que se conocen como coincidencias fónicas, es decir, coincidencias por sonidos, coincidencias de raíces, es decir, de las bases de las palabras, patrones léxicos en definitiva, es decir, bueno, todo aquello en común que tuviesen. Y encontró bastante material en ese sentido, bastantes indicios, bastantes elementos. Tomemos un ejemplo. Tomemos la palabra pater en latín, que da padre, por supuesto, después en castellano, ¿no? De ahí viene padre. En griego se dice pater. Por supuesto, esto es griego, pero pasado al alfabeto latino,
En el alfabeto griego esto se escribe así. No tienen por qué saber cómo se escribe esto, lo doy simplemente como ejemplo para explicar en qué consiste este fenómeno que es la transliteración. La transliteración no es otra cosa que pasar de un alfabeto a otro, de un sistema de escritura a otro. Transliteración, pasar de una letra a otra, si se quiere. Es decir, la palabra es la misma, la lengua es la misma, lo único que cambia es el sistema con el cual escribo, o con un alfabeto o con otro. Y en sánscrito, esta palabra, padre, se dice pitar. También acá esto está transliterado porque en sánscrito pitar se escribe o se dibuja así. Es la I, pitar. Bien. Este sistema de escritura, ¿sí? Se llama Devanagari. Es un sistema de escritura silábico que usaba el sánscrito, ¿sí? El sistema de escritura del sánscrito es un sistema de escritura muy complejo porque de alguna manera lo que ellos intentaban con la escritura era una suerte de soporte deficitario respecto de la oralidad. Cuidaban mucho la palabra oral y tenía preeminencia sobre la escritura. Entonces la escritura tenía que poder, si se escribía finalmente, tenía que ser una escritura lo más sutil y lo más compleja posible, que reprodujera con exactitud o con la mayor exactitud posible esa oralidad y esa pronunciación, digamos. Bueno, nuevamente, pasar de esto a esto es una transliteración, porque paso de este sistema de escritura, que es un sistema de escritura silábico, a este otro sistema de escritura alfabético. Bueno, lo menciono como una curiosidad, simplemente no tienen por qué saber nada de todo esto. Bien, pero si prestan atención, hay algo que se repite en estas tres palabras. Y evidentemente es esta P inicial, ¿no? Esta P inicial es algo que se repite, es el patrón que se repite. Y este sonido P es un sonido que se describe de esta manera. Es un sonido bilabial, se lo llama bilabial porque, si ustedes se fijan, cuando articulan el sonido P, se juntan los dos labios. Es un sonido oclusivo porque precisamente para pronunciarlo, primero hay una obstrucción del paso del aire, se cierra la boca y después sale como una explosión el aire, eso se llama oclusivo. Y es sordo porque el sonido P no genera o no produce vibración en las cuerdas vocales, ¿sí? Esto tampoco tienen por qué saberlo con detalle, estoy simplemente describiendo al sonido y se describe según estos tres rasgos. Más adelante vamos a ver un poquito más de fonética para ilustrar simplemente algunas cuestiones. Lo que hablamos de fonética, digamos, no es para que lo estudien per se o en sí mismo, sino para poder explicar algunas cosas, ¿sí? No tienen más que ver que con eso, no se asusten. Bueno, sea como fuere, lo que ocurre es que a partir de este patrón o esta coincidencia fónica, este es un ejemplo, pero claramente Bob no se basó solamente en esto. Este es un ejemplo entre muchos otros datos, ¿sí? Datos lingüísticos que al repetirse en las tres lenguas, al encontrar patrones, recurrencias, le hicieron suponer a este Franz Bob que estas tres lenguas, el latín, el griego, el sánscrito, provenían de un antecedente en común, de un ancestro en común. Y ese ancestro en común es el proto-indo-europeo. ¿Por qué proto? Porque esta lengua indoeuropea se la considera una proto-lengua, es decir, una lengua reconstruida, porque no tenemos ningún testimonio escrito, ninguna fuente, ninguna inscripción, nada en indoeuropeo. Lo que es una lengua hipotética. ¿Hipotética por qué? Porque se estudió que estas tres lenguas tenían tantas similitudes entre sí
que hacía creer que venían o derivaban de una lengua en común, el proto-indoeuropeo. Pero como no hay nada en esa lengua, hablamos de una protolengua, es decir, de una lengua reconstruida y de una lengua hipotética, por ende. ¿Sí? Eso es lo que significa este proto, que es el que técnicamente hay que ponerle delante al indoeuropeo. Veamos ahora en otro mapa, no este. No, primero veamos esto, el árbol de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Noten este lenguaje metafórico biologicista, ¿no? Para hablar de las lenguas y de la evolución de las lenguas, ¿no? Hablamos de familia de lenguas, ramas de lenguas, ¿sí? Antepasados, ancestros. Bueno, estas metáforas son las que evidentemente mejor se adecuan para describir estos fenómenos lingüísticos. Bien, tenemos entonces en la cima del árbol al proto-indoeuropeo, ¿no? Y empiezan a desplegarse después distintas ramas. A nosotros nos va a interesar particularmente la rama itálica, ¿sí? Porque esta rama itálica, que a su vez tiene dos subramas, la latino-jalisco y la osco-umbro. El osco y el umbro son lenguas también de la península itálica, de pueblos vecinos a los latinos, pero que evidentemente no subsistieron, porque bueno, el dominio que tuvo Roma, no solo en el Lacio, no solo en la península itálica, sino en todo el Mediterráneo, como vimos la vez pasada, hizo que se impusiera la lengua, ¿no? Que ese dominio también se tradujera digamos, en términos lingüísticos, en la dominación y en la imposición de una lengua en detrimento de otras. Fíjense entonces que de esta rama latino-jalisco subsiste solamente el latín. El latín es la única lengua productiva, en el sentido de la única lengua que genera descendencia, otra metáfora biologicista, y descienden o derivan del latín este grupete de lenguas, que son las famosas lenguas neolatinas o lenguas romances. Estas lenguas romances son el portugués, el español, el catalán, el provenzal se habla en algunas regiones de Francia todavía, el francés, por supuesto, el italiano, el retorromance, que tenemos algunos hablantes al norte de Italia, ¿sí? Como el ladino, por ejemplo, y el rumano, ¿no? La lengua de Rumania. Bien. Tenemos otra rama, para ir ejemplificando cómo funciona esto. Tenemos la rama baltoeslava, ¿sí? Es decir, toda la parte, sobre todo más de Europa del Este, ¿sí? Tenemos, por supuesto, el lituano, en la subrama báltica, de ahí viene el lituano. Tenemos todas las lenguas eslavas, el ruso, el bielorruso, el ucraniano, y, por supuesto, lenguas más al sur, como el esloveno, el croata, y lenguas más al oeste, como el checo y el polaco, que están muy emparentados, por supuesto. Si tomamos la rama germánica, ¿sí? Tenemos en la rama del norte, ¿sí? Todas las lenguas escandinavas, ¿no? Como el islandés, el noruego, el sueco, el danés. Y en la parte del germánico del oeste, ¿sí? Tenemos el inglés y, por supuesto, el alemán, finalmente. De allí la relación que hay entre todas estas lenguas modernas que menciono, ¿no? Si uno toma el danés, el alemán y el inglés, van a encontrar parentescos, otra metáfora biologicista. Por supuesto, ¿no? Después quería mencionar, bueno, la rama helénica me parece relevante, porque de allí viene el griego, ¿sí? Tanto el griego el antiguo o clásico como el moderno, del cual deriva. Y fíjense, otra rama que me parece relevante, el tocario es una rama de la cual tenemos dos lenguas, tocario A y tocario B. Hay algún registro de esto,
sobreviviente al paso de los años. Es una lengua que se hablaba en el Turquestán chino. Bueno, de la rama indo-irania, que me parece relevante, tenemos la subrama del índico, ¿sí? de la zona de la India, y acá está el sánscrito. ¿Sí? El sánscrito, a su vez, produce todas estas lenguas modernas que se hablan en la India. Una de las principales es el hindi, ¿no? Una de las lenguas oficiales e importantes de la India, ¿no? Bueno, después de esto, si quieren, lo pueden ver con más detenimiento, ponen pausa en el video y pueden jugar un poco a ver cómo se arman estas lenguas, ¿sí? Es para tener un panorama, simplemente. Pero veamos esto en el mapa, a ver cómo se han distribuido las lenguas. Veamos este mapa, ¿no? Si vemos este mapa, acá tenemos claramente la zona de influencia de la rama itálica, ¿sí? Pero noten cómo el latín que se desarrolló en Roma, en esta zona del Lacio, producto de la formidable y apabullante expansión del Imperio Romano, tuvo influencia en todo este sector, ¿sí? La productividad, digo, desde el latín, en lo que se llaman lenguas romances, que son las lenguas derivadas del latín, es notable porque, bueno, salió estrictamente de esta zona inmediata de la península itálica y se ha expandido. Acá estaba el celta, dominado, por supuesto, por el avance del latín, pero fíjense que aún como lengua dominada, hay un sustrato celta, por ejemplo en el gallego, ¿no? En toda la parte de Galicia hay un sustrato celta que, bueno, que tiene que ver con estos procesos, ¿no? Bueno, acá al norte ubicamos el germánico, ¿no? Y su incidencia, por supuesto, en todas las lenguas eslavas, en el inglés, después en el alemán, ¿sí? El eslavo, ¿sí? Y las lenguas como el ruso, el croata, el checo y demás. Acá tenemos el anatolio, ¿sí? Y todas las lenguas de la zona de Asia Menor, ¿sí? Actual Turquía. Acá tenemos el griego, por supuesto. Acá del tocario que mencionábamos, del Turquestán chino, y encontramos por aquí la rama indo-irania, en particular el índico, que dio el sánscrito y todas las lenguas derivadas del sánscrito como el hindi. Entonces, ese es el mapa, digamos, de la distribución de las lenguas indoeuropeas en el primer milenio antes de Cristo, ¿sí? Cuando concluyó la última oleada de migrantes de la zona del Cáucaso. Y acá tenemos el mapa de las lenguas indoeuropeas en la actualidad, ¿sí? Fíjense, aquí, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Las lenguas romances, el italiano, el retorromance al norte de Italia, el provenzal al sur de Francia, el francés, por supuesto, el catalán, el español y el portugués. Estoy mencionando todas las lenguas romances, ¿sí? Las lenguas escandinavas, el noruego, el sueco, el danés, acá en Dinamarca. Bueno, el inglés, por supuesto, también de la rama germánica, como el alemán, las lenguas eslavas, ¿sí? El ruso, el bielorruso, el polaco, el checo, el eslovaco. Tenemos acá la India, ¿sí? Y todas las lenguas que han derivado del sánscrito, y hemos destacado el hindi, ¿no? De esta zona. Ven que el tocario de la zona del Turquestán chino no produjo nada, no tuvo subsistencia, digamos, posterior. Bueno, esto es como para que tengan un panorama de cómo se han comportado las lenguas. Y esta idea de que en realidad los lingüistas piensan esta evolución y derivación de las lenguas como un proceso en realidad como un continuum, ¿no? Las lenguas han continuado en otras, un proceso, digamos, ininterrumpido digamos, en la diacronía y en el cambio constante de las lenguas, una lengua devino en otra, si se quiere, ¿no? En este continuum de lenguas. Por eso es interesante pensar
que nosotros hablamos un latín fuertemente modificado, pero latín al fin, ¿no? Y este concepto de lo latino, cómo se ha expandido, ¿no? Justamente a partir de la expansión y de la derivación de la lengua. Hoy lo latino no es solamente eh, lo que tiene que ver con el lacio, como en su origen, ¿no? Hoy lo latino tiene que ver con la lengua latina, con las lenguas latinas, que no solamente involucran la península itálica, que no solamente involucran Europa o la península ibérica, que involucran también América Latina, ¿no? Bien. Esto ya lo vimos. Bien, veamos ahora. Perdón, me tomé porque paré un poco y ahora retomo porque quería tomar algo de café. Decía, veamos ahora un ejemplo. Me gustaría ejemplificar con una raíz indoeuropea para que vean cómo esa raíz, qué productividad tuvo y qué evolución tuvo esa raíz reconstruida en distintas lenguas, por un poco, digamos, con una raíz bastante importante, por las palabras que dio, que es la raíz leg. Fíjense cómo estoy anotando una raíz en proto-indoeuropeo. Primero le pongo un asterisco delante. Y le pongo un asterisco delante para indicar que es una reconstrucción, que es una raíz hipotética, ¿sí? Eso es lo que marca el asterisco delante. Y pongo un guión después de la raíz para indicar que es una raíz, justamente, es decir, que no es una palabra completa. Bien, esta raíz leg en indoeuropeo tiene un primer significado, que es el significado de recolectar. Reunir, recoger, ¿sí? Recolectar. Fíjense cómo va a ir, qué productividad tiene esta raíz en distintas lenguas. Vamos a empezar con el griego y por supuesto vamos a pasar después al latín, a ver qué va pasando. Y quiero llegar al castellano también, ¿no? En griego, esta raíz leg da un verbo muy importante. Cuando estudien griego lo van a aprender rápidamente, que es el verbo lego. Se escribe así, se translitera así. El verbo lego es un verbo que significa decir, significa hablar, incluso expresar. Fíjense cómo la evolución en cuanto al sentido también, ¿no? Tenemos un sustantivo emparentado con este verbo y por supuesto con esta raíz, que es el sustantivo logos, un sustantivo muy importante. Logos significa palabra, significa discurso, relato, razón, incluso. Es un término claramente polisémico y de traducción compleja, logos. Tenemos también el término lexis. ¿Sí? De acá viene léxico en castellano. Y en latín también tenemos un verbo lego, fíjense, pero que este verbo significa reunir y después significa leer. ¿Por qué menciono todo esto? Lo que quiero subrayar respecto de la productividad de esta raíz en dos lenguas como el griego y el latín es este pasaje de lo concreto a lo abstracto. Cómo a partir de un significado primigenio o primitivo de recolectar, ¿sí? Este pueblo nómade, un pueblo dedicado a la agricultura y demás, cómo a partir de un significado tan concreto como recolectar, reunir incluso, que es el primer significado que conserva el latín, pasamos a significados más abstractos, más complejos, como decir, como hablar, como discurso, ¿sí? Como leer. Leer casi como, digamos, una
una expresión metafórica de reunir letras, si quiere, ¿no? Leer, de hecho, en castellano, ¿sí? El español leer viene del infinitivo de este verbo, por supuesto, que es legere, ¿no? Y de un participio de este mismo verbo, que es legenda, viene leyenda en castellano. ¿Mm? Pero a su vez, este verbo fue muy productivo en castellano para formar compuestos. Y los compuestos son en realidad palabras que tienen dos bases, ¿sí? Una base 1 más una base 2. Y este verbo lego generó compuestos en castellano utilizando como base 2 en realidad un sufijo que es legio. Entonces tenemos en castellano palabras como sacrilegio y sortilegio, ¿no? Es decir, sacri viene de sacrum, lo sagrado, y sorti viene de sors, que significa suerte, fortuna. Sagrado. ¿A qué voy con esto, no? Un sortilegio, ¿no? Eh, reunir, alcanzar la suerte, ¿no? O leer la suerte incluso. Etimológicamente, uno puede pensar el sortilegio como la lectura, la adivinación de la suerte, que es un sortilegio. Y un sacrilegio en el sentido quizás de recolectar, reunir, leer lo sagrado, alcanzar lo sagrado, en tanto lo sagrado es algo intocable y de allí una profanación, que es lo que significa un sacrilegio. Y menciono las dos palabras porque me parece interesante percibir, ¿no? Esta base de la raíz leg, ¿no? Esta raíz leg, cuán productiva que es y cómo estos significados primitivos de reunir, de recolectar, de leer incluso, aparecen quizás ocultos, ¿sí? En estas palabras. Cuando uno dice sacrilegio o cuando uno dice sortilegio, quizás no se da cuenta que en la historia de esta palabra, si uno se remonta en el tiempo hacia atrás, están también estos significados primeros. Me parece que es interesante pensar las palabras y pensar las lenguas de esta manera. Hay un libro que lo hace mucho mejor que yo de todo esto, con otros ejemplos, no con este en particular. Hay un libro que lo hace con el vocabulario de las pasiones, en realidad, se concentra en eso. Es un libro que recomiendo porque está muy bien escrito, es muy claro realmente, de una lingüista argentina, Yvonne Bordelois. Esto es optativo para pasar la cuarentena, no es otra cosa. Eh, Nunca les voy a preguntar sobre esto, pero sí, me parece que viene a cuento y por ahí una tarde de cuarentena se puede pasar mejor. Se llama Etimología de las pasiones. Está publicado por Libros del Zorzal y tiene que ver con un estudio de Yvonne Bordelois que desarrolló en el marco de un seminario con el profesor Macialino, un profesor de griego, un profesor argentino de griego de la Universidad de Buenos Aires, un profesor que realmente hizo escuela, una escuela de enseñanza de griego. Bueno, y de esas reuniones y de esos seminarios y de esos encuentros surge este libro, Etimología de las Pasiones, que se dedica a rastrear distintas raíces que han sido muy productivas en términos de palabras como amor, ira, cólera, ¿sí? Las distintas pasiones que nos atraviesan y bueno, digamos que conjuga datos del indoeuropeo y cuestiones de etimología con lecturas literarias como textos de Homero, lecturas filosóficas como Nietzsche, como Platón. Bueno, me parece que
que el diálogo que se produce ahí realmente es enriquecedor. Tiene que ver con curiosidades, ¿no? No lo pido como lectura obligatoria, ni mucho menos, pero lo pueden tener en cuenta si les interesa. Bueno, vamos un poquito para terminar con este primer video. Primero no, tercero ya, ¿no? Para terminar con este video, me gustaría hablar de los distintos estadios del latín, ¿no? O sea, vimos que el latín viene de esta rama itálica del indoeuropeo, y el latín después deriva de las lenguas romances. Un dato, ¿sí? Que el latín del cual derivan las lenguas romances, como la nuestra, como el castellano, es un tipo de latín que se llama latín vulgar. Vulgar no porque sea un latín soez, ni mucho menos, sino porque es el latín hablado, el latín coloquial, ¿sí? El latín cotidiano. Ese es el latín vulgar que produce o del cual derivan las lenguas romances, ¿sí? Hay distintos tipos de latín, si se quiere. Distintos usos, mejor dicho, ¿no? Y distintos registros del latín. Del vulgar, entonces, van a derivar las lenguas romances. Y este proceso de derivación, ¿sí? Los romances, se llama dialectalización, ¿no? Es decir, que el latín, según la zona geográfica, fue sufriendo modificaciones, y el latín que se hablaba en la península itálica ya no era el mismo que el latín que se hablaba en la zona de Hispania, ¿no? En la península ibérica, o al norte de Italia. Empezaba a sufrir transformaciones el latín, y eso se llama dialectalización, que tiene que ver, un dialecto es una variante de una lengua en función de la zona geográfica. Ocurre que ese latín vulgar se dialectalizó tanto, ¿sí? Que al profundizarse ese proceso, bueno, ya hablamos de lenguas en sí mismas, de distintas lenguas emparentadas, pero distintas lenguas al fin. Bueno, decía, es oportuno hablar de los distintos, de estas etapas, ¿sí? Algunos hablan de edades del latín. El latín no fue el mismo a través de los años, y esto de edades otra vez con lo biologicista, verán ustedes. Entonces hablamos de etapas o periodos del latín, ¿no? Y se propone una periodización, así como hicimos una periodización de los procesos históricos o de los sistemas políticos de la historia de la Roma antigua. Vamos a hablar de una periodización de la lengua latina, ¿no? Los distintos estadios del latín, y se suele seguir por convención un trabajo que es muy bueno de un filólogo finlandés, se llama Veikko Fennanen. El apellido es bastante raro, se escribe así: todo con diéresis, Veikko Fennanen. Bueno, este tipo propone una periodización en estos términos. Hablar de un latín preliterario, ¿sí? O incluso arcaico, que se lo ubica desde la fundación, en la fecha arbitraria que dijimos del 753, bueno, o mitológico, vamos a decir, hasta el siglo III a.C., ¿sí? Hasta que aparecen los primeros testimonios escritos que tenemos de Livio Andronico, ¿sí? Que tradujo la Odisea de Homero al latín, y tenemos algunos fragmentos de todo eso, y de otro autor de la época, Nevio, también un latín muy arcaico realmente, bastante distinto al que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que es el clásico, ya vamos a llegar. Después un latín preclásico, que se llama preclásico también porque es un latín muy, muy próximo al latín clásico que nosotros vamos a estudiar, muy próximo, pero que tiene, persisten en él marcas o huellas de arcaísmos, de formas arcaicas,
digamos, en su lengua, o en este estadio, mejor dicho. Entonces se llama preclásico. No solamente porque viene antes del latín clásico propiamente dicho, sino porque además, si bien está muy próximo a ese estadio clásico, también tiene las marcas o las huellas este, del latín arcaico, a través de lo que se conocen como arcaísmos. Bueno, este latín preclásico es el que se va a hablar y se va a escribir entre el siglo III, ¿sí?, hasta mediados, fines diría yo, del siglo III, hasta mediados del siglo I antes de Cristo. Todo siempre antes de Cristo. Y en este latín preclásico, ¿sí?, que tiene una impronta arcaica considerable, tenemos a los comediógrafos, Plauto, que lo vamos a leer. Después está Terencio. Este año no lo vamos a leer, pero bueno, es un comediógrafo muy importante, influenciado por Plauto también. Y tenemos ya en los últimos años de este latín preclásico, ya clásico, muy cercano al latín clásico, tenemos dos poetas fundamentales que son Lucrecio y Catulo. Persisten rasgos, algunos arcaísmos en Lucrecio y en Catulo, pero casi que es un latín clásico como el que vamos a estudiar nosotros. Hay una cierta predilección por los arcaísmos, pero ya la sintaxis y la morfología de la lengua corresponde prácticamente al latín clásico. Lucrecio es un autor de poesía didáctica, pero es un filósofo, ¿sí?, porque escribió un texto interesantísimo realmente, siempre tengo ganas de darlo alguna vez, que es De Rerum Natura, acerca de la naturaleza. Es un poema filosófico que importa, de alguna manera, trae a Roma la filosofía epicúrea, ¿no?, la filosofía de Epicuro. Y es en realidad una de las fuentes principales para estudiar el epicureísmo, porque de Epicuro se han conservado algunas pocas cartas nomás. Todas las filosofías helenísticas tienen esta particularidad del problema de la fuente, ¿no? Hay poco texto conservado, porque han quemado todo. Me refiero a la iglesia, han quemado todo lo de la producción filosófica del siglo III antes de Cristo, o del siglo II antes de Cristo, se ha quemado bastante, pero Lucrecio no, y por eso es una fuente muy importante para estudiar y para leer la filosofía epicúrea. Y después tenemos a un autor insoslayable de poesía, que es Catulo, ¿no? Es un antecedente de lo que va a ser después, en el siglo I, antes y después de Cristo, lo que va a ser la poesía elegíaca, ¿no? La elegía de asunto erótico. Bueno, es un género muy particular en Roma, casi como un género autóctono, diría. Bueno, si seguimos avanzando, llegamos finalmente al latín con el cual nosotros vamos a trabajar fuertemente, que es el latín clásico. El latín clásico, o el periodo, o esta edad del latín clásico, se va a extender entonces por un breve periodo de tiempo, ¿sí?, desde mediados del siglo I antes de Cristo hasta la muerte de Augusto, que, como vimos la vez pasada, se produjo en el año 14 después de Cristo. Bueno, en este latín clásico tenemos, por supuesto, a el inexorable Cicerón, ¿sí? Se lo considera el modelo del latín clásico, ¿sí? Quizás la perfección del latín clásico realmente. Esto lo digo en chiste, en realidad. Bueno, tenemos a Cicerón en este periodo. Por supuesto tenemos a los que Cicerón, su obra, lo que escribe fundamentalmente son discursos, ¿sí?, tiene que ver con la praxis de la oratoria, pero también tiene una producción muy interesante y prolífica en filosofía. ¿Sí? Y tratados de retórica, por supuesto. Vamos a poner oratoria / retórica. Entendiendo que la retórica es el estudio teórico, ¿sí?, y la oratoria es la praxis efectiva.
de los discursos eh, construidos retóricamente o elaborados retóricamente. Ocurre que la matriz retórica atraviesa distintos tipos de discursos o distintas modalidades discursivas, no solamente discursos forenses o discursos políticos. Quiero decir, en los escritos filosóficos de Cicerón hay mucha retórica, a eso voy. Como en Platón, ¿no? Sin ir más lejos. O yendo más lejos, perdón. Bueno, tenemos por supuesto a todos los autores de historiografía, ¿sí? A todos los historiadores. Se destacan Julio César, por supuesto. Lo tenemos a Salustio, también en este periodo latín clásico. Y el último exponente de esta genealogía, a quien ustedes leen, que es Tito Livio. También producen, sobre todo en el periodo augustal, los grandes poetas, Virgilio, Horacio, Ovidio. ¿Sí? Son todos autores de este periodo clásico. Si pasamos al estadio posclásico, perdón. Bien, en el estadio posclásico, es decir, después del clásico, preclásico, clásico y posclásico, así viene. El posclásico es a partir de la muerte de Augusto, en el 14 después de Cristo, hasta el año 200 se lo considera. Acá tenemos en este latín posclásico, también se le suele llamar la edad de plata de toda la producción latina. Tenemos a un estudioso de la retórica, ¿sí? Con sus instituciones oratorias, que es Quintiliano. Bueno, un tratado sobre retórica que tuvo mucho impacto en toda la producción. Tuvo mucho impacto, digamos, no solamente en la cultura occidental en general, sino en todos los estudios de retórica. Lo han retomado mucho. Él también retoma mucho Cicerón, por supuesto, y otros. Tenemos en el género novelas, que tiene como su auge el género de la novela latina, a través de Petronio con el Satiricón, y a través de Apuleyo, otro novelista, ¿sí? Es muy particular el género novela en la literatura latina. Apuleyo, tenemos las metamorfosis de Apuleyo, ¿no? También llamadas el asno de oro. En la parte de historiografía, tenemos también historiadores. Tenemos aquí a Tácito, que creo que lo mencionábamos la vez pasada. Es un historiador bastante crítico, no solamente de Augusto, sino que de todo el periodo imperial, y es muy interesante realmente leer a Tácito. Y tenemos a Suetonio el Chimentero. Este periodo posclásico también se caracteriza por la tragedia, por el desarrollo del género trágico, que si bien tuvo alguna expresión, sobre todo en el periodo preclásico, o incluso arcaico, de alguna de la tragedia fragmentaria, lo que nos llega a nosotros, el exponente máximo, es Séneca, claramente. Dentro de la literatura latina, por supuesto. Y después tenemos algunas cartas. El género epistolar también es un género que es un género que tuvo mucha productividad en la literatura latina. Cicerón escribió muchas cartas, pero también en este periodo se destacan las cartas de Plinio y de Frontón, ¿sí? En el periodo de Marco Aurelio. Bien, también está la sátira por acá, pero bueno, mucho de la sátira no me gusta, así que bueno, lo menciono. La sátira, perdón, la sátira también tiene su desarrollo. Es como, bueno, también se escribió sátira antes, ¿no? Está la sátira de Lucilio, la sátira de Horacio incluso, pero bueno, acá escriben los últimos satíricos, ¿no? Percio, Juvenal. Bueno, es un género también muy romano en la sátira. Y vamos a hablar después de latín tardío, sí, ya bastante distanciado de lo que es el latín clásico, que va del año 200 hasta la fragmentación y la dialectalización en las lenguas romances. Esa dispersión en lenguas romances
digamos que ya en este momento ya hablar de la lengua latina como una única lengua, evidentemente ya no se puede, ¿no? Bueno, en este periodo escriben en latín Boecio, San Agustín de Hipona. Las confesiones son un texto realmente interesante. Y San Jerónimo es un autor importante porque traduce la Biblia al latín, la famosa Vulgata. Es un dato importante. Después hablamos del latín medieval y toda la producción en latín medieval, ¿sí? Los autores medievales. ¿Sí? Es discutible si estos no entran dentro del latín medieval, ¿no? Es muy discutible, pero bueno, vamos a proponer esta periodización hasta el año 1300 aproximadamente. Y por último se habla de un latín humanista, es decir, digamos, ya el latín que, digamos, no es lengua oficial del 1300 a la actualidad, pero sino como una lengua casi diría de laboratorio, ¿no? Ciertos autores que toman como modelo el latín ciceroniano, el latín de Cicerón, y producen literatura, producen textos en latín. También se lo llama neolatín, ¿sí? Lo usamos como literatura, ¿sí? Neolatina. Y esto es un campo de estudio que ha tenido cierta expansión en los últimos años, ¿sí? Digo, para mencionar a uno que también está hacia fines de la Edad Media, ¿no? Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Escribe en latín, Petrarca, escribe en latín, pero latín humanista, ¿no? Este latín que, digamos, ya son otras las lenguas oficiales, las lenguas vernáculas, pero hay un latín que se cultiva así de manera erudita, de laboratorio, y que se sigue sosteniendo. Si alguno de ustedes en algún punto quiere escribir un poema en latín, sería este latín, un latín humanista, un latín de laboratorio, digamos así. Pero bueno, me parece que lo importante respecto a esta periodización, sobre todo distinguir el latín arcaico, el preclásico, el clásico y el posclásico. Hasta esto último me genera más duda. Digamos, tengo más reparo con esta periodización, con esta parte de la periodización. Pero bueno, para ordenar un poco, sí. Me parece que todos estos esquemas, toda periodización, todo esquema de esta naturaleza es un punto de partida, es un punto de apoyo, no es una verdad revelada. Digo, tómenlo con pinzas, tómenlo como un punto de partida para ordenarse, y para seguir pensando estos temas, no como algo que de un día para el otro pasamos del latín posclásico al tardío, y en el 200, fue el 1 de enero. No, son procesos mucho más complejos. Entre un latín y otro hay digamos, vasos comunicantes. Es un proceso dinámico mucho más complejo. Esta presentación es más que limitada, pero apunta simplemente a ordenar un poco digamos, el fenómeno como punto de partida, y después desarticulémoslo. La idea es esa, después desarticularla. Bueno, llegamos hasta aquí, seguimos la próxima. Que estén muy bien.